Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. El día de hoy, mi compañera Juárez Martínez Magali Febronia y su servidor Rojas Barón Isaac les traemos un video sobre series de Fourier. Antes de comenzar, queríamos dejarles un pequeño contexto histórico sobre quién era Jean-Baptiste Joseph Fourier. Así que primero vamos a ver quién era él y un poco de su historia antes de comenzar. Jean-Baptiste Joseph Fourier nació en 1768 en Auxerre, Francia. Huérfano a temprana edad, ingresó a un monasterio donde mostró gran talento en matemáticas. Durante la Revolución Francesa, Fourier apoyó las reformas, lo que lo llevó a involucrarse en la política y luego en la ciencia. Fue profesor en la École Polytechnique y acompañó a Napoleón en su expedición a Egipto, donde estudió el calor y la vibración. Al regresar a Francia, Fourier centró sus investigaciones en cómo se propaga el calor en sólidos, lo que lo llevó a formular las series de Fourier, un método para descomponer funciones periódicas en sumas de senos y cosenos. Su obra, Teoría analítica del calor, fue innovadora, enfrentando inicialmente escepticismo, pero con el tiempo transformó la física, las matemáticas y dio origen al análisis armónico. Fourier no solo dejó una profunda huella en la ciencia, sino que su trabajo se convirtió en la base para el desarrollo de tecnologías como el análisis de señales, imagen y sonido. Murió en 1830, pero su legado vive en cada aplicación que usa su teoría. Bueno, ¿qué es la serie de Fourier? Es una herramienta matemática que nos permite obtener información de una función determinada mediante una transformación. Vamos a entender por transformación al proceso de reducir la complejidad de una ecuación. Por lo tanto, cuando se hace referencia a la serie de Fourier, realmente hablamos de la transformación que nos permite extraer información sobre la frecuencia de un ciclo cuando conocemos solo una parte de su comportamiento. Esto puede ser de cualquier función. La idea fundamental de las series de Fourier es que cualquier función, especialmente si es periódica, puede aproximarse mediante la suma de funciones sinusoidales simples. Sinusoidales simples son ondas periódicas representadas por las funciones seno y coseno. En este proceso, las ondas que mejor se ajustan a la forma de la función original tienen mayor importancia en su representación. Esto permite expresar tanto funciones deterministas como funciones con componentes aleatorias. Bueno, las series de Fourier nos dice que una función periódica f de x con periodo 2pi se puede escribir como una suma infinita de funciones seno y coseno. Aquí lo podemos ver en nuestra ecuación número 1, donde vemos que tenemos a sub 0, que nos representa el promedio de la función en un ciclo, a sub n y b sub n, que son coeficientes que determinan la amplitud de los componentes de coseno y seno para cada frecuencia n. Bueno, se supone que esta serie converge y que tiene a f de x como su suma. Dada una función f de x como esta, se quiere determinar los coeficientes a sub n y b sub n de la serie 1 correspondiente. Para determinar a sub n, vamos a integrar ambos miembros de 1 y vamos a hacer el intervalo de integración de menos pi a pi. Y vamos a obtener este de aquí. Si es posible realizar la integración término a término de la serie, vamos a obtener esto de aquí. Como podemos ver, la integral está en este lado de la igualdad y se distribuyó en esta parte también de la igualdad. El primer término del segundo miembro es igual a 2pi a sub 0, que es este término de aquí. Y las demás integrales del segundo miembro, estas de aquí, son 0, como puede verse de inmediato por la integración. Por lo tanto, el primer resultado obtenido será 2, este de aquí. Ahora, para determinar a 1, a 2, a enésima, que es a n, vamos a utilizar un procedimiento similar, que vamos a utilizar a la ecuación número 1 y la vamos a multiplicar por coseno de m de x, donde m es cualquier entero positivo fijo y se integrará igual de los intervalos de menos pi a pi. Aquí podemos ver en 3 cómo es este proceso. Vamos a multiplicar por coseno m de x. Al integrar término a término, se observa que el segundo miembro nos va a quedar así, en esta expresión aquí. La primera integral, esta de aquí, es igual a 0. Y en las demás, que son estas de aquí, vamos a utilizar identidades trigonométricas para simplificarnos el resolver estas integrales. Y podemos ver que esta integral acá se va a descomponer en estas dos integrales y esta integral aquí se va a descomponer en estas otras dos. Bueno, pues aquí surge algo también interesante. ¿Por qué? Porque la integración demuestra que los cuatro términos del segundo miembro son 0, con excepción del último término del primer renglón, que es igual a am, cuando n es igual a m. Puesto que en 3, este término está multiplicando a am, el segundo miembro de 3 es igual a am por pi. El segundo resultado es este de aquí. Pero le voy a poner en un pizarrón y especificarles cómo es que sucedió esto para que quede mucho más claro. Bueno, ya estando aquí en el pizarrón, aquí tenemos la ecuación número 3, que es la que vimos hace rato en la presentación. Como recordamos, entonces, las ecuaciones, las integrales que nos salen de esta parte de aquí, gracias a las identidades trigonométricas las descompusimos en estas 4 y pudimos observar cómo esta se va a 0, esta se va a 0, esta se va a 0 y esta se va también a 0. Pero, ¿qué pasa si n es igual a m? Entonces ahí va a pasar algo, justamente en esta integral de aquí. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Dice que ahora va a ser la integral de menos pi a pi de coseno de m de x por coseno de m de x diferencial de x. Y esto nos da la integral de menos pi a pi de coseno cuadrado de m de x diferencial de x. Y esto ya nos da un resultado diferente de 0, que nos da pi. ¿Ok? Entonces, este resultado nos va a dar al sustituir n igual a m. Pero como podemos observar, en esta parte, lo que está siendo multiplicado es a sub n. Pero como hicimos n igual a m, entonces es a m multiplicado por la integral de menos pi a pi de coseno cuadrado de m de x diferencial de x. Esto nos da igual a m por pi. Ya sé lo que decía la presentación. Por último, se va a determinar b1, b2, b3, b enésima en 1.
Para esto vamos a multiplicar la ecuación número 1 por seno de m de x, donde m es cualquier entero positivo fijo, y después los límites de integración van a seguir siendo de menos pi a pi, y vamos a obtener lo que vemos aquí en la ecuación número 5. Al integrar término a término, se observa el segundo miembro de esta forma de aquí, que es el segundo miembro, es esta parte de aquí, este lado de la igualdad. La primera integral es 0, y la integral siguiente es del tipo como el que vimos anteriormente, y va a ser 0 para toda n, desde 1 hasta el infinito. Para la última integral vamos a obtener esta expresión de aquí, que ya lo vimos que son con identidades trigonométricas. El último término es 0. El primer término del segundo miembro es 0 cuando n más m es igual a n, excepto cuando n es igual a m. Fue algo similar a lo que vimos en el caso anterior. Puesto que en 5 este término está siendo multiplicado por b sub m, el segundo miembro de 5 va a ser igual a bm por pi, porque estamos considerando el caso donde n es igual a m. Por eso, el último resultado va a ser este de aquí. Bueno, entonces, si nosotros al escribir n en lugar de esas m's que pusimos, se vamos a obtener las llamadas fórmula de Euler, y son estas tres de aquí, que son las que nos van a ayudar a calcular los coeficientes de Fourier. Bueno, ¿dónde se usan las fórmulas de Euler? Las vibraciones de estructuras o máquinas se analizan mediante series de Fourier para identificar las frecuencias resonantes. Por ejemplo, un puente sometido a vibraciones periódicas puede ser modelado como una serie de ondas sinusoidales, permitiendo estudiar cómo responde la estructura a diferentes frecuencias y prevenir fallas estructurales. También las fórmulas de Euler se emplean para resolver ecuaciones diferenciales parciales, como la ecuación de calor o la ecuación de ondas, que lo bien sabemos que Fourier estudiaba esa parte gracias a su teoría analítica del calor. Aquí vemos, por ejemplo, en un problema de transferencia de calor, la temperatura en una barra metálica puede representarse como una serie de Fourier para obtener una solución analítica a la ecuación de calor. A continuación les voy a explicar acerca de las funciones periódicas arbitrarias. Pero antes de esto vamos a explicar qué es una función periódica. La función periódica es aquella que se repite en intervalos regulares, es decir, que esta función se vuelve a tomar los mismos valores después de un cierto intervalo de tiempo definido. De modo que si observas esta función en este intervalo, verás que se repite una y otra vez. Un ejemplo de las funciones periódicas más conocido es la función seno y coseno. En este ejemplo, la función f de t igual a coseno de t es periódica con un periodo de 2pi. ¿Por qué? Porque este coseno de t más 2pi es igual a coseno de t, para cualquier valor de t. Como f de t ya es un coseno, su serie de Fourier es simplemente ella misma. Las funciones periódicas se pueden generalizar a funciones con periodo arbitrario, siendo que estas funciones siguen siendo periódicas, sin embargo su periodo no es un número fijo predeterminado. Es decir, que este periodo puede ser cualquier número positivo, no necesariamente uno en específico. Esto nos permite aplicar las herramientas matemáticas de las series de Fourier a una amplia variedad de funciones periódicas. Como un ejemplo de una función con periodo no estándar tenemos f de t igual a seno de 2pi t sobre 3. Esta es una función senoidal con un periodo arbitrario de L igual a 3. Para esta función los coeficientes de Fourier son bastante simples debido a la naturaleza senoidal de la función. El coeficiente A0, en este caso, tenemos que es igual a 1 sobre L de la integral de 0 a L de f de t. Sustituyendo valores tenemos que A0 es igual a 1 sobre 3 de la integral que va de 0 a 3 del seno de 2pi t sobre 3 de t. Realizando la integral, tenemos que A0 es igual a 1 sobre 3 menos 3 sobre 2pi menos coseno de 2pi t sobre 3. Esto evaluado en los límites de 0 a 3. Evaluando los límites podemos observar que este coeficiente A0 nos da 0 multiplicado por 1 sobre 3, que es igual a 0. Ahora hablaremos de las funciones par e impar. Una función g de x es par si g de menos x es igual a g de x, para todo x en su dominio. Por ejemplo, tenemos que f de x es igual a x al cuadrado. Si f de menos x es igual a f de x, podríamos decir que esta es una función par. Entonces, sustituyendo menos x en x al cuadrado, tenemos que x al cuadrado es igual menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Y esto es igual a f de x, por lo tanto, esta es una función par. Como propiedades de una función par, tenemos que la gráfica de esta función es simétrica con respecto al eje de y. Otra de las propiedades de la función par es la integral de intervalos simétricos, donde si g de x es una función par en un intervalo simétrico respecto al origen, entonces tenemos que la integral de menos L a L de g de x es igual a 2 por la integral de 0 a L de g de x de x.
A continuación tenemos la demostración de la integral de la función par. Por definición, una función g de x es par si cumple con la propiedad de g de menos x igual a g de x, para todo x en su dominio. Entonces, dividimos esta integral del intervalo de menos L a L en dos partes, que va de la integral de menos L a 0 de g de x, más la integral que va de 0 a L de g de x. Luego hacemos un cambio de variable en esta primera integral, en donde va de menos L a 0, haciendo que u es igual a menos x y du es igual a menos dx. Sustituyendo tenemos que la integral de menos L a 0 de g de x es igual a L, la integral que va de L a 0 de g de menos u por de menos du. Esto a su vez nos deja que es menos la integral que va de L a 0 de g de menos u por du. Ahora, cambiando los límites de integración de L a 0 a L, tenemos que la integral de menos L a 0 de g de x es igual a 0, la integral que va de 0 a L de g de menos u por du. Dado que g de x es una función par, entonces podemos saber que g de menos u es igual a g de u. Por lo tanto, nuestra integral que va de menos L a 0 de g de x es igual a la integral que va de 0 a L de g de u de u. Esto, a su vez, es igual a la integral de 0 a L de g de x. Entonces, sustituyendo la integral y sumando las dos integrales, tenemos que la integral principal que teníamos desde el principio de menos L a L de g de x queda como la suma de las integrales que van de 0 a L de g de x. Dado que las variables de integración son independientes, podemos cambiarlas. Por lo tanto, la integral que va de menos L a L de g de x nos queda como la integral que va de menos L a L de g de x igual a 2 de la integral de 0 a L de g de x. Y así, con esto hemos demostrado matemáticamente la igualdad de una integral para una función par. Continuando con la función impar, una función y igual a h de x es impar si h de menos x es igual a menos h de x, para todo x en su dominio de la función. Como un ejemplo ilustrativo tenemos que f de x es igual a x al cubo, donde f de menos x es igual a menos x al cubo, que esto nos da igual a menos x al cubo. Dado que la función de f de menos x es igual a menos f de x, tenemos que esta función es impar. Las propiedades de una función impar. En simetría, las funciones impares son simétricas con respecto al origen. La integral de intervalos simétricos para una función impar. Si h de x es una función impar en un intervalo simétrico con respecto al origen, entonces tenemos que la integral de menos L a L de h de x es igual a 0. ¿Qué impacto tienen las funciones par e impar en las series de Fourier? Las series de Fourier son una función general que se puede expresar como la suma de las series de su parte par y su parte impar. Aquí tenemos la función completa de una serie de Fourier y a continuación tenemos su desglose en la sumatoria de estas funciones, la función par y la función impar. En la parte par contribuye solo con términos de coseno, mientras que en la parte impar contribuye con términos de seno. ¿Cómo es la simplificación de coeficientes? Bueno, una vez que tú puedes identificar si una función es par o impar, podemos simplificar los cálculos de los coeficientes de Fourier. En el caso de las funciones par, solo necesitas calcular los coeficientes a n. Dado que sus términos de seno son funciones impares, los coeficientes de n en la serie de Fourier de una función par son 0. Aquí te muestro un ejemplo de la función del coeficiente bn, donde este resultado nos da 0. Sí. Por otro lado, para la simplificación de coeficientes de una función impar, solo necesitas calcular los coeficientes bn. Dado que los términos de coseno son funciones par, en los coeficientes an y el coeficiente a0 de la serie de Fourier para una función impar, estos dan 0. Con esto podemos decir que la simplificación de coeficientes reduce la cantidad de trabajo necesario para obtener la serie de Fourier y facilita asimismo la comprensión de la estructura de la función. Como un pequeño teorema tenemos que la serie de Fourier de una función par de periodo 2L es una serie de Fourier de cosenos. Tenemos que la función par de x es igual al coeficiente a0 más la sumatoria que va de n igual a 1 a infinito de an por el coseno de n por pi por x, que sobre L, donde L es nuestro periodo. Con los coeficientes a0 igual a 1 sobre L por la integral que va de 0 a L de f de x, y el coeficiente an igual a 2 sobre L por la integral de 0 a L de f de x por el coseno de pi por n por x sobre L de x, con unas n iguales a 1, 2, 3 hasta infinito. Por otro lado, con la función impar, tenemos que la serie de Fourier de una función impar de un periodo de 2L es la serie de Fourier de senos, donde las
función impar de x es igual a la sumatoria que va de n igual a 1 a infinito de bn por el seno de n por pi por x sobre l, con un coeficiente bn igual a 1 sobre l de la integral de menos l a l de f de x por el seno de n por pi por x sobre l. Bueno, la simetría como herramienta fundamental. La simetría en las funciones periódicas desempeña un papel crucial en el cálculo de las series de Fourier. Las funciones pueden ser clasificadas como pares, impares o sin ninguna simetría particular. Dependiendo de la simetría, ciertos coeficientes de Fourier se anulan automáticamente, lo que elimina la necesidad de calcularlos mediante integrales. También hay propiedades específicas que nos simplifican el cálculo. Una de ellas son las funciones periódicas a trozos, por ejemplo la onda cuadrada, la triangular, dientes de cera, entre otras. Estas funciones suelen tener discontinuidades en ciertos puntos. Para este tipo de funciones, los coeficientes de Fourier pueden deducirse observando la forma de la función y aplicando reglas específicas, como lo son la simetría de media onda, que indica que ciertos términos desaparecen debido a la periodicidad, y la simetría desfasada, que genera patrones repetitivos en los coeficientes. También tenemos el fenómeno de Gibbs, que nos dice que al analizar una función con discontinuidades, los coeficientes pueden representar un comportamiento característico cerca de estas discontinuidades, lo cual puede predecirse sin necesidad de integrar. Bueno, para esto vamos a ver un ejemplo de cómo podemos calcular los coeficientes sin la necesidad de integrarlo y ocupando estas cosas a nuestro favor. Vamos a empezar. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de onda cuadrada que nos pide encontrar los coeficientes de Fourier de la función f de x. En este ejemplo vamos a tratar de simplificar los cálculos haciendo el análisis de simetría, ¿ok? Entonces, para empezar tenemos que recordar que una función es par si sucede esto de aquí y una función es impar si sucede esto de aquí. Entonces vamos a analizar nuestra función que tenemos. Calculamos f de menos x. Si x es mayor a 0, entonces menos x será menor que 0. Y por la definición de f de x tenemos que nos da igual a menos k. Si x es menor que 0, entonces menos x será mayor que 0. Y por la definición tenemos que es k. Por lo tanto, simplifica esto de aquí, que esto nos implica que la función es impar. ¿Cuáles son las implicaciones de la simetría impar? Cuando una función es impar, los coeficientes de a0, que son los términos constantes, que es el término constante, y a sub n, que es el coeficiente de coseno, son 0, ya que el integral de una función impar en un intervalo simétrico es 0. Con esto ya podemos concluir que estos son 0. Solo los coeficientes de b sub n, que son los coeficientes de seno, pueden ser diferentes de 0. Entonces, para empezar con el cálculo de b sub n, los coeficientes de b sub n está definido de la siguiente forma. Dado que f de x es impar y seno de x también es impar, el producto de f de x sin n de x es par. Por lo tanto, podemos simplificar el cálculo integrando solo el intervalo de 0 a pi y multiplicando por 2. Y nos quedaría la siguiente integral. Vamos a sustituir f de x en 0 a pi, donde f de x es igual a k. Paso 2. Resolvemos la integral. Calculando la integral, sabemos que la integral de seno de n de x nos da este resultado. Entonces, nos quedaría evaluado en el intervalo de 0 a pi de esta forma. Una vez evaluando los términos, sabemos que cuando x es igual a pi, coseno de n por pi nos va a dar menos 1 elevado a la n, ya que sabemos que coseno, dada que es una función periódica de esta forma, siempre va a estar oscilando entre 1 y menos 1. Por eso tiene este comportamiento el resultado. Y coseno evaluado en 0 cuando x es igual a 0 nos da 1. Por lo tanto, entonces la integral nos va a quedar de esta forma. Simplificando, tenemos esto de aquí. Ahora, al sustituir b sub n, vamos a tener esta forma de aquí, que es multiplicado por el 2 entre pi por k, y el resultado que habíamos obtenido. Simplificando, obtenemos b sub n. Entonces, los coeficientes de Fourier son los siguientes. Al sustituir este en n1, n2, n3, vamos a tener todas las b1, b2, bn de esta serie de los coeficientes de la serie de Fourier. Vamos a empezar a resolver algunos ejercicios. Vamos a empezar con este del cálculo de la serie de Fourier de una función f de x igual a 3. La función está definida como f de x igual a 3 para el intervalo de x mayor o igual a menos 5 y x menor o igual a 5. La serie de Fourier para la función periódica la vamos a expresar de esta forma, ya que es la forma generalizada. Entonces, en este caso el intervalo es de x mayor o igual a menos 5 y x menor o igual a 5, por lo que el periodo t es igual a 10 y l es igual a 5. Entonces, el primer paso es el cálculo de a sub 0. El coeficiente a sub 0 se calcula con esta fórmula. Vamos a sustituir el valor de l y de f de x. Y nos queda de esta manera. Resolviendo la integral nos queda este 30. Por lo tanto, nuestro a sub 0 es igual a 3. Para el cálculo de a sub n, los coeficientes de a sub n se calculan con esta fórmula. Sustituyendo l igual a 5 y f de x igual a 3, nos queda de esta fórmula de aquí. Dado que coseno de n por pi por x sobre 5 es una función impar y f de x es constante, el producto de f de x por coseno de este argumento es una función impar. La integral de una función impar es un intervalo simétrico, es 0. Por lo tanto, a sub n es igual a 0 para todo n. Para el cálculo de b sub n, los coeficientes de b sub n se calculan con esta fórmula de aquí. Sustituyendo l y f de x tenemos esta integral aquí. Dado que seno de este argumento es una función par y f de x es constante, el producto de f de x por el seno de este argumento también es una función impar. La integral de una función impar en el intervalo simétrico es 0, por lo tanto, b sub n es igual a 0. En conclusión, la serie de Fourier de f de x igual a 3 es simplemente el término constante a sub 0, ya que todos los coeficientes de a sub n y b sub n son 0. Por lo tanto, la serie de Fourier es en este segundo ejercicio vamos a hacer el cálculo de la serie de Fourier de la función f de x igual a x en el intervalo de x mayor o igual a menos pi y x menor o igual a pi. Entonces, en este caso, como nuestro intervalo es este de aquí, vamos a utilizar la forma estándar, que es este de aquí. ¿Cuál es el paso 1? Vamos a identificar la simetría en f de x, ya que la función f de x igual a x es una función impar, ya que se cumple esta forma de aquí. Esto que implica que a sub 0 es igual a 0. El término constante se anula porque el promedio de una función impar en un intervalo simétrico es 0. Y a sub n es igual a 0. Los coeficientes de coseno se anulan, ya que el producto de una función impar con coseno de n de x, una función par, es impar. Y la integral de una función impar en un intervalo simétrico es igual a 0. Por lo tanto, solo necesitamos calcular los coeficientes de b sub n. En el paso número 2, para hacer esto, el coeficiente de bn se calcula con esta fórmula de aquí. Sustituyendo f de x igual a x, nos queda lo siguiente. Dado que x por seno de n de x es una función par, podemos simplificar esta integral calculando solo el intervalo de 0 a pi y multiplicando por 2. Y tenemos aquí, nos queda este resultado aquí. Paso número 3, vamos a resolver la integral por partes. En este parto no vamos a entrar mucho en detalle, pero aún así aquí está el desarrollo de cómo sería esta integral por partes. Entonces, el resultado nos quedaría de esta forma. Para evaluar en el intervalo de 0 a pi, nos queda de esta siguiente forma.
Cuando x es igual a pi, tenemos este comportamiento de aquí. Y cuando x es igual a 0, vamos a tener este comportamiento de aquí. Por lo tanto, la integral de x por seno de n de x diferencial del x en el intervalo de 0 a pi nos queda esto como resultado. Sustituyéndolo en vez de n, nos queda 2 sobre pi multiplicado por lo que sacamos del resultado de la integral. Simplificándolo, nos queda de la siguiente forma. Entonces, en esta parte como conclusión, la serie de Fourier de f de x igual a x nos queda de esta forma de aquí.